Vamos a esperar un segundito que se establezca la comunicación con nuestro invitado, con el que vamos a charlar sobre un tema muy presente en la política actual, que se trata de Javier Milei y su nivel, su nivel de presencia en la vida política de los jóvenes, sobre todo, más allá de las campañas mediáticas, más allá del marketing y todo esto, del marketing, a través de una investigación en la que participó nuestro invitado. Porque, bueno, como hablamos un poquito antes, en estas presentaciones de los políticos de la derecha y de la ultraderecha, se están planteando las cosas en una forma tan descarnada, por lo menos en el formato mediático, ¿no? En donde van exhibiendo todas estas desmesuras, que creo que está bueno poder sustraerse un poquito de ese bombardeo en los medios para poder tener y acceder a datos concretos de cuál es el nivel de representatividad que tienen estos personajes, que yo diría igual, cualquier nivel de representatividad que aparezca no solo en las encuestas, sino en los votos, si es algo por encima de 0 ya es demasiado, ¿no? Es cierto, pero bueno, es una realidad. Pero es una realidad, es una realidad. Así que bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar la charla con él. Se trata de Eduardo Chávez Molina. Él es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, de las Facultades Sociales de la UBA. Y bueno, ya lo estamos saludando entonces. Buenas noches, Eduardo. Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí desde Desmalezando. Dale, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo y Liliana. Buenas noches. Bueno, hacemos una pequeña introducción sobre el tema que íbamos a charlar con vos, Eduardo. Y realmente esta investigación de la que la UBA ha participado y vos has coordinado, creo que uno de los equipos que ha trabajado en ella, es acerca de la prevalencia y la adhesión en sectores juveniles a la figura de Milei. Creo que en el informe que vos has presentado y que circuló por los diarios y por los medios, surgen realmente cosas muy interesantes, y te pedimos entonces si nos vas contando un poco para introducirnos en el tema de en qué consiste este estudio, cuál fue su dimensión, quiénes participaron y qué cosas fueron ustedes encontrando, ¿no?, en la investigación. Bueno, les comento, me avisan si se escucha mal, porque estoy en un lugar privilegiado en estos momentos, frente al mar en Mar del Plata. Bueno, qué lindo. ¿En qué parte de frente al mar? Estoy al lado del Torreón en estos momentos. Divino, bueno. Qué maravilla. Aunque haga mucho frío, te envidiamos igual. No hace tanto frío, cada vez Mar del Plata tiene temperaturas muy parecidas a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, te envidiamos más entonces. Sin duda se va a escuchar fantástico en esta locación. Dale, te escuchamos, Eduardo. Bueno, mira, fue una investigación en el marco de los proyectos del Ministerio de Ciencias del año 2020-2021. Nuestra investigación la hicimos 2021-2022 y luego agregamos una encuesta de opinión a principios de fines de abril, principios de mayo. Esta investigación fue una encuesta, hubo muchas líneas, porque trabajamos con registros administrativos del CIPA, el Sistema Integrado de Previsional Argentino, la encuesta permanente de hogares y una encuesta nuestra propia, que aglutinamos 17 centros de investigación, porque recuerden, las encuestas cara a cara son muy caras, por lo cual había que aglutinar muchos centros para obtener más recursos, e hicimos una encuesta de representación nacional y de representación regional, no ANEA, Cuyo, Pampeana, Conurbano y Cava, Patagónica. 5.200 encuestas cara a cara. Las encuestas cara a cara primero tienen menos rechazo que las telefónicas, ¿no? Ese es el primer dato. En general es 1-1, o sea, una aprobada, una rechazada,
mientras que las telefónicas tienen 5 a 6 rechazos por cada encuesta que se hace. En términos, más de ciencias sociales, siempre se investiga también los rechazos, ¿no? Que eso no ocurre con las telefónicas, porque uno no sabe por qué te rechazaron. ¿Bien? Claro. Y en general quien te rechaza en cara a cara es 3 casas más de distancia con respecto a la que te aceptó. Entonces vos más o menos sabes el perfil de quien te rechazó. Entonces eso te da una probabilidad de error mucho más bajo y tenés preguntas mucho más sofisticadas también, ¿no? Que podés hacer en el cara a cara. Entonces nosotros hicimos preguntas de empleo, los temas que nos interesan a nosotros, ¿no? Preguntas de empleo, de clases sociales, de ocupaciones, de ingresos, de nivel educativo, de la composición demográfica del hogar, etcétera. Y entre ellas preguntamos identidad política. Bien, primer tema. Identidad política, y que reflejaba datos sumamente interesantes. Por ejemplo, uno, que el 50% de la población dice que no tiene ninguna identidad política. ¿Bien? Y que el otro 50% sí dice tener identidad política. De ese 50% que dice tener identidad política, la mayoría, casi el 40% de ese 50%, ¿no? Dice que tiene cierta identidad política con el peronismo, pero principalmente con el kirchnerismo. Bien. La diferencia es casi 3-1. Y bueno, obviamente están los que se sienten radicales, los que se sienten pro, pues nosotros hicimos una pregunta para diferenciar identidad radical e identidad pro, identidad de izquierda, ¿no? La identidad de izquierda, por ejemplo, es una identidad bastante amplia en el país, ¿no? Nos daba casi el 15%, pero la identidad de izquierda no es lo mismo que voto, ¿bien? Pues la identidad de izquierda después puede, en el momento de votar, puede votar al kirchnerismo, puede votar a la izquierda, puede no votar, e incluso hay gente de izquierda que vota a radicales, ¿bien? Está bueno hacer esa diferencia, ¿no? De lo que es la identidad y de lo que es la intención, el voto, efectivamente. Exacto, son dos cosas. Entonces uno ve, por ejemplo, bueno, cómo la izquierda se está perdiendo tantos votantes, ¿no? Es como el primer dato casi gracioso, ¿no? Bueno, y ahí entramos, esto a través de una periodista de Página 12 que nos empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo es esa composición del voto juvenil? Que en los medios dicen que es voto Milei. Entonces, mira, acá nuestras encuestas cara a cara, en realidad hay una polarización suave, digamos, porque una polarización dura sería 40-40 o 50-50, sino que es 30% de los más jóvenes. A ver, ¿cuáles son los más jóvenes? Hay que poner edad en esto, ¿no? 23 a 18, porque los 16 a 18 votan muy pocos, ¿no? La proporción de votantes de 16 a 18 es muy baja, es cercano al 20%. También preguntamos, pero en general se concentran de 16 a 18, de 18 a 23. 18. Y ahí daba 30% con el que te decía en ese momento identidad libertaria, pero también 30% identidad kirchnerista. Bien. Pero con composiciones muy distintas internas. Por el lado de los libertarios eran principalmente varones, con una diferencia abismal, 3 varones por una mujer, mientras que en el voto kirchnerista era levemente superior la identidad kirchnerista por parte de mujeres que de varones, pero en una proporción 1,2 a 1, ¿no? O sea, más equilibrado. Primer tema, entonces, a ver, si uno dice los jóvenes votan a Milei, a ver, veamos que jóvenes. Primero, las mujeres no. El segundo, por estructura social. Por estructura social, que es el tema nuestro, ¿no? Que es donde nosotros navegamos en nuestro riachuelo, ¿no? Ahí muestra diferencias muy ostensibles. El voto kirchnerista, la identidad kirchnerista de jóvenes principalmente se centra o ellos o sus padres en posiciones de trabajadores asalariados del sector servicios o sector industrial. ¿Bien? Asalariados, sector servicios, sector industrial. Sector servicios, ¿quiénes son? Sector administrativo, sector salud, sector de la administración pública, sector de administración privada, etcétera. El sector industrial, obviamente, son trabajadores que producen bienes. ¿Dónde se centra la identidad libertaria? En los extremos de la estructura social. O hijos o ellos mismos de los grupos de clases directivas, clases empresarias, o los más marginales. ¿Bien? Ese es un dato. ¿Por qué más marginales? ¿Por qué esa composición distinta? Porque tienen tal vez una configuración parecida al Estado, o sea, parecida con respecto a las relaciones del Estado o a las regulaciones del Estado, pero con una mirada absolutamente distinta. La clase directiva, la mirada sobre el Estado son las regulaciones que le pone el Estado para morigerar la expectativa de ganancia.
Claro. O sea, para el sector empresario siempre el Estado es, entre comillas, un peligro. ¿Por qué? Porque el Estado te limita. ¿Bien? ¿Te limita por qué? Por el bien común, incluso de una perspectiva liberal, ¿no? Te limita porque necesita desde ahí, ¿no?, generar las condiciones de la integración social. Pero por el lado de los sectores más pobres, la mirada del Estado es la ausencia del Estado y no las regulaciones. ¿Cuál es la ausencia del Estado? Mala policía, mala salud, mala educación, mal hábitat, ¿no? Viviendo al lado de riachos, de ríos podridos, ¿se entiende? O sea, de condiciones donde el Estado está ausente o la inserción del Estado es débil. Entonces la mirada con el Estado se construye de una manera distinta. Fíjense que en el voto kirchnerista es al revés. El Estado construye además una identidad. ¿Por qué? Porque el Estado está presente por una cuestión hoy casi elemental, que es los convenios colectivos, las paritarias, la actualización de ingresos. Derechos etcétera. Laborales, claro. Sí, derechos laborales, etcétera. Y después, ante una pregunta que me habían hecho anteriormente, ¿no?, que era si esto implicaba que se había construido una narrativa en torno al voto juvenil de Milei, y yo les puedo asegurar que sí, se construyó una narrativa errónea, porque además, cuando uno empieza, luego de haber, esto debe ser mi 25ª entrevista que me hacen, ¿no? Entonces, a la primera, a la segunda, a la tercera, uno empieza a pedirle a los amigos sociólogas, empiecen a darme datos, empiecen a darme encuestas, ¿no?, del año pasado, de este año, y todas las encuestas siempre mostraron esto. Todas las encuestas políticas, cuando cortás por edad, mostraron esto. O sea, lo llamativo es que se construyó una narrativa en torno al joven Milei. ¿Bien? Y que se expresa luego, bueno, cuando uno ve las elecciones que se van produciendo en las provincias, es exactamente en su expresión más cruda incluso, ¿no? Y notoriamente hay una construcción mediática ahí, ¿no? Justamente iba a preguntarte esto, ¿no? Acerca de cuáles de las hipótesis o de las conclusiones que fueron saliendo del estudio, luego qué relación tuvieron con los resultados electorales que hubo hasta este momento o hasta que ustedes testearon comienzo de mayo, ¿no? Sí, bueno, ahí es la figura personalista de Milei, ¿no? Y tal vez en un punto para desdramatizar un poco. Primero, la figura personalista de Milei, por ejemplo, nosotros en la encuesta de opinión, ¿no?, que es a fines de abril, principio de mayo de este año, cuando no había candidaturas todavía, ¿no? Entonces, en esa medición, a nivel nacional, hecha por un encuestador, que es el que le hace las encuestas, por ejemplo, a varias instituciones públicas muy importantes del país, no lo voy a mencionar, y ha hecho le pegó casi exactamente la última encuesta de Córdoba, o sea, es decir, son encuestadores que le pegó casi milimétricamente en las elecciones de 2021, o sea, es un encuestador muy fiable. Entonces, en esos datos ya mostraba esta tendencia al personalismo. Entonces, hay una pregunta, por ejemplo, ahí nosotros se preguntaba sobre la candidatura de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, en la pregunta, si no es Cristina, ¿quién votaría? ¿Votaría otro integrante? Bueno, nosotros preguntábamos por el Frente de Todos. Sí. ¿Votaría otro integrante del Frente de Todos? Y el 80% respondía que sí. Mientras que a Milei, cuando se le preguntaba, ¿usted votaría? Si Milei no es candidato, o sea, la misma pregunta, ¿a quién votaría? Y el 70% dice que a nadie, ¿no? Porque, fíjense, es la configuración del personalismo en su máxima expresión. El segundo punto que yo les decía que es la desdramatización. ¿Por qué hay que desdramatizar? Porque el joven, o sea, los pocos jóvenes en realidad, si uno lo mira, en términos generales de toda la población, recuerden que este es un país donde hay más población de 65 que votantes de 25 para abajo, ¿tá? Tengamos en cuenta eso. Y cada vez va a ser mayor esa tendencia. Cuando uno miraba esta figura, la desdramatización, era con varias preguntas que nosotros hacíamos. Por ejemplo, jóvenes votantes de Milei, ¿usted está a favor o en contra de los planes sociales? Y por eso digo desdramatizar, porque el 35% decía que estaba a favor de los planes sociales. Ese voto era más, entre comillas, incoherente que el voto pro, ¿no? ¿Por qué? Porque el 85% decía que estaba en contra de los planes, ¿no? Eso bajaba con el votante Milei. Y lo mismo cuando se le preguntaba sobre el impuesto a grandes fortunas. El impuesto a grandes fortunas, el 35% de esos pibes que decían que iban a votar a Milei estaban a favor del impuesto a grandes fortunas. Uno se preguntaría, ¿qué sentiría Milei? Porque seguramente esto ustedes no lo escuchan, y tampoco.
¿Qué pasaría si mira estas encuestas? Si miren, yo tengo votantes, donde un tercio de mis votantes están a favor de la transferencia y un tercio está a favor del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Por eso digo que hay que dramatizar un poco, o sea, ¿es el votante de Milei, es un votante de ultraderecha? No, hay de todo ahí, ¿no? Claro. Es por esa configuración en ese extremo que vos decías, ¿sí? Además, que es el extremo no de los CEOs, sino por ahí de los pibes, de los rapis, ¿no? Sí, mira, y el Rappi no es tanto, estoy hablando más del pibe del barrio, que ni siquiera es Rappi, ¿no? Claro. El que está en los barrios más marginales, que el más pobre de los pobres, de los barrios más marginales de los diferentes grandes ciudades, ¿bien? Como pero que también muta también sus... A ver, recuerden que el votante político muta muchísimo, es distinto a la identidad, por eso hay que diferenciar la identidad con el voto, ¿no? El votante puede decidir un poco, a quién vota en el momento de la urna. Lo que vos planteabas, creo, lo que surgía del estudio también en relación con esto que estás diciendo, es que pareciera que el votante de Milei tiene una identificación con la persona, con el personaje, y en tanto el votante más relacionado con el peronismo o el kirchnerismo es una adhesión más ideológica, ¿no?, al sector. Pero sí, totalmente. Además, cuando uno, estas preguntas, por ejemplo, sobre transferencia de ingresos, el 85% estaba a favor, que es justamente lo distinto del votante del PRO. No así los radicales, los radicales como es un mixto, ¿no? O sea, tenés una mitad que está a favor y una mitad que está en contra. Y eso tal vez nos puede... Yo lo he leído bastante desde que se configuró la candidatura de Massa, y en eso tal vez... Bueno, esto puede cambiar, el voto cambia tan rápido, pero creo que hay una configuración social que la Argentina no es tan extrema, ¿no?, como hipotéticamente pueden plantear algunos candidatos, ¿no? Me refiero a la candidatura de Bullrich y su posición extrema, ¿no? O sea, claro, ese fenómeno de derechización en cierto punto está aislado de lo que piensa la gente, ¿no? Claro, como que es patrimonio de estos dos extremos que comentaba vos y a los que Liliana hacía referencia recién, ¿no? En los dos extremos etarios y también de los grupos sociales, ¿no? Claro, imagínense qué puede ocurrir al otro día si se les ocurre hacer arancel universitario. Claro. ¿No? Claro. O eliminar una universidad pública. Estamos en Argentina, ¿entiendes? O sea, ese es un país donde los movimientos sociales siempre han sido muy fuertes, ¿no? Donde la máxima dicepoliana, el que no llora no mama, está activa todos los días, ¿entiendes? O sea, ahora, digamos, hay fuertes problemas ahí en cómo se visualiza la Argentina actual, ¿no? De lo que ustedes vienen investigando y testeando, ¿surge también alguna correlación entre intención de voto e identidades partidarias en estos sectores que ustedes investigaron? Sí, el único que tiene, bueno, el voto peronista tiene una altísima correspondencia, ¿no? En el caso nuestro era votante de Cristina o votante de otro, ese otro eran varios, no era solo Massa, porque no había ni candidato en ese momento. Y lo mismo pasaba con el voto del PRO, ¿no? Donde hay más dispersión, curiosamente, es en la identidad de izquierda, ¿no? Ese tal vez es curiosamente lo más disperso, ¿no? Porque ahí tenés un porcentaje que son partidos de izquierda, pero un porcentaje grande también es kirchnerismo, un porcentaje menor es radicales, ¿no? Ahí es donde hay más dispersión, donde uno puede decir, bueno, no, acá la identificación de izquierda varía por muchas otras motivos, otras razones, otros factores, ¿no? Y Eduardo, y en relación al tema de género y diversidades, ¿qué ubicaron como identidad o como intención de voto? Sí, ahí es, a ver, de identidad en general, obviamente las mujeres, y sobre todo las mujeres más jóvenes, pero ahí ya me refiero a 40 para abajo, en términos de identidad hay un acercamiento mayor al kirchnerismo, ¿no? O sea, es más, porque nosotros hacíamos la pregunta, ¿usted cuál es su identidad política? Entonces nosotros registramos abierto, ¿no? Pregunta abierta. Y primero, lo primero que te dicen en general es kirchnerista, ¿no? Que quiero dejar claro eso, ¿no?
luego te dicen peronismo. Cuando vos preguntás peronismo, tenés que preguntarle, a ver, peronista kirchnerista, peronista no kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un dato a tomar en cuenta, ¿eh? O sea, no es menor que 3 de cada 4 que se consideran peronistas, primero se dicen kirchneristas, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso te da otra. Bueno, pero eso tampoco es ninguna novedad, ¿entiendes? Lo que uno ve en la calle, lo que percibe, ¿entiendes? Y otra cosa son los caudillos y los que tienen capacidad de generar una candidatura en las provincias, etcétera. Ese es otro cantar, ¿me entiendes? Yo estoy hablando de la gente que uno entrevista en la calle y lo que te dice como identidad. Ahora, es un punto. Y ahí, para que respondo a la pregunta de género. Y ahí la identidad kirchnerista es muy fuerte. Tal vez porque supo entender lo que fue la ola verde, ¿no? O supo entender, la izquierda también, a algún cierto punto, ¿no? Claro, fue tal vez precursor en los derechos femeninos y creo que fue el que mejor leyó esa demanda, ¿eh? en términos de voto posterior o de opinión política, ¿no? Ahora, en relación con lo de Milei, ¿no? Y con el relato, se fue estableciendo, por lo menos en muchas de las hipótesis que circulaban, una correlación entre la derechización de las sociedades, ¿sí? En el mundo en general y en particular en la Argentina, con el surgimiento de la figura de Milei, junto a esta idea de la insatisfacción democrática y todo este tipo de cosas. Y un poco por lo que vos decís, debe haber seguramente estos componentes que mencionaba, pero digamos, yo no sé si queda tan claro cuánto de la adhesión es por identificación con la figura y cuánto de la adhesión es por este corrimiento de las sociedades hacia la derecha. Bueno, sí, es una mezcla, porque también está, en el caso argentino es como hay un cóctel perfecto, porque vos tenés un desorden macroeconómico, entre comillas, ¿no? El desorden macroeconómico se expresa con el proceso inflacionario y las fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? Se hace un cóctel perfecto. Y por otro lado, el aumento de la inseguridad ciudadana, pero que se da principalmente en los barrios pobres. Claro. Entonces, ese cóctel obviamente genera, ¿no? La búsqueda, entre comillas, de un salvador. Entonces, este salvador es un personaje de ultraderecha. Fíjense que en general en la televisión vos tenés muy pocos minutos, ¿no? Entonces, cuando te entrevistan en esos pocos minutos, obvio, tenés frases matadoras. Casta, por ejemplo. Claro. Y 3 minutos de televisión diciendo solo casta. Explicar todo esto que me están preguntando ustedes, primero es raro en el mundo periodístico, ¿no? Que te pregunten con mayor extensión tus ideas. Y obviamente explicar los fenómenos sociales es complejo, no es ganó, empató o perdió, ¿te entiendes? Es mucho más complejo. Exacto. Sí. Se me estaba ocurriendo, digamos, también, como para trabajar un poquito más, si vos tenés un par de minutos más, sí, dale. Digamos, ¿qué pasa con las adhesiones que recaían sobre Milei y su figura, a medida que esta figura se empieza a deshilachar, como pareciera surgir de los resultados electorales más recientes, ¿no? ¿Qué pasa con esas adhesiones que no parecen ser tan ideológicas, sino por situaciones coyunturales y por la figura, y hacia dónde se podría hacer una hipótesis de en qué dirección van a ir estas adhesiones, ¿no? Dentro de la oferta múltiple, ¿no? Que es blanco o alguno de los frentes. Sí. Bueno, para mí en realidad es complejo responderla porque, recuerden, yo y nuestros equipos y todo, estudiamos desigualdad, empleo, estructura social, no más que opinión política. Entonces, bueno, yo lo que te podría decir como opinión política es en base a estos datos, que en cierto punto pueden ser no certeros con respecto a quién sí se dedica a estos temas, ¿no? Y un punto es, ahí obviamente
no seamos, la figura es tan personalista que en las provincias, al no aparecer la figura de Milei en la boleta, hace perder votos, ¿no?, a sus candidatos. En segundo punto, sus candidatos son, la inmensa mayoría de ellos, muy desprestigiados también al interior de las provincias, ¿no? Y el tercer punto es que ahora, al tener que poner candidatos a nivel nacional, muestra unos aliados, entre comillas, impresentables, ¿no? Todos los días uno está leyendo cómo candidatos que ya están oficializados están renunciando, ¿no?, a la posibilidad de ser candidato de Milei por, entre comillas, los exabruptos, ¿no?, de sus candidaturas, ¿no?, y además del personaje. Entonces es muy probable además que además, como yo les decía, esas posiciones extremas terminan asustando. Incluso a quien dice, yo estoy enojado de votar a Milei. Pero, a ver, la sociedad argentina, uno tendría que preguntarse, hoy yo creo que no aguanta que le pongan, aunque sea una semana de devaluación intensiva, como la que plantea no hay nada, por más votante de derecha, se dice, no, ni una semana. Es que yo gane hoy, qué sé yo, el salario medio argentino serán $400 y de repente sean $150. No lo va a aceptar, bajo ningún punto de vista. Claro. Lo mismo con la universidad pública, lo mismo con los derechos laborales, lo mismo con la jubilación. Si empiezan a leer, uno empieza a leer más o menos los rasgos de alguna, porque tampoco uno encuentra una plataforma fidedigna de lo que quiere hacer. Hay rasgos, pero por ejemplo, no sé, hay una que es la eliminación de las pensiones, ¿no?, o la disminución absoluta de las pensiones de viudez para jubilados. ¿Ustedes creen que los van a votar? Claro. ¿Se entiende? O sea, la gente cuando se entera se asusta. Uy, si lo hace, ponele que lo haga. ¿Qué puede pasar a Argentina el día después? Claro, ¿cómo se sostiene luego eso? Sí, 2 minutos. En un país construido a través de la lógica de la estatalidad. Eso no se borra de un día para otro. Claro. Si hay algo en términos institucionales que caracteriza a la Argentina al resto de Latinoamérica, es el poder que tiene su estatalidad. Exacto. Ahora, y no es un dato menor, ¿eh? Corriéndonos un poquito el escenario electoral, que no es el que ustedes investigaron, digo, estas cosas que estamos hablando acerca de Milei, acerca de el deterioro aparente de su peso electoral, o las cosas que van surgiendo en torno a sus manejos, ¿vos entendés que pueden contribuir al deshilachamiento de la identificación con Milei, con la identidad, más allá de la cuestión electoral, sí, pero a las adhesiones identitarias con el personaje? Sí, porque o pueden ser impermeables a estos datos. Claro, sí, es probable, porque además es un personaje nuevo también, ¿no? Uh-huh. Es un personaje nuevo y que puede ser construido a través de la figura que nosotros los sociólogos llamamos moda, ¿no?, que es lo que más se repite. Entonces, y las modas son modas, o sea, pueden ser coyunturales. No hay una expresión partidaria, o sea, si hay una expresión partidaria sistemática, la tiene Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Es como algo más del lado de lo reactivo, ¿no?, por decirlo de alguna manera muy simple. Como claro, es un enojo ciudadano, el proceso inflacionario, más que nada, ¿no? Pero recuerden, porque no todos activan su salario con respecto a la inflación. En general son los asalariados, pero los asalariados formales. Claro, los cuentapropias marginales, los informales, los pequeños empresarios lo activan a través de los precios, ¿no? Claro. A los que pueden, los otros no. Entonces, eso genera. Por eso cuando uno pregunta identidad, lo que les decía antes al principio, ¿no?, cuando uno pregunta identidad política, y por eso no aparece la identidad libertaria en los asalariados formales, tanto el sector servicios como el sector industrial. Uh-huh. Tal cual. Entonces es un enojo, pero que puede superarse, ¿no? Qué bueno. Bueno, porque se construye además. Dale. No. Perdón, si querés. Estabas comentando algo de dramatizar, porque en el potencial votante de Milei tampoco no está ese discurso, por ejemplo, xenófobo, ultraderechista, que uno lo encuentra en los partidos de ultraderecha europeos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, esto es una cosa anticasta, que incluso la gente lo repite en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué no se baja la dieta a los políticos? Es un tema que es recurrente en un café, ¿no? Y eso es absolutamente marginal, aunque se lo bajen, digamos, ¿no? En términos de ingresos.
Bueno, bárbaro. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Te agradezco mucho el tiempo, las ideas y la disposición para compartir todas estas reflexiones y tus investigaciones, Eduardo. Bueno, muchas gracias Gustavo y Liliana por la entrevista también, ¿eh?